estamos de vuelta para continuar con este diálogo. Nuestra primera invitada, la asambleísta Paola Pavón, representante de la provincia de Pichincha. El tema que estamos desenvolviendo con ella tiene que ver con el proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Hasta el momento, importantes los puntos de vista que se han puesto en análisis, en debate y que ustedes, señoras y señores, deben irlos tomando en cuenta para después formarse un criterio muy oportuno respecto de este tema. Habíamos dicho que nos quedan todavía dos inquietudes, entre otras que pueden surgir. La existencia de la autoridad única ahora para el proyecto de ley de tierras rurales. ¿Será que le pasa lo mismo que sucedió en el proyecto de ley de recursos hídricos, Paola? Así como hice una introducción sobre el tema de la necesidad de colocar el debate de la ley de tierras en esta discusión marco del cambio de la matriz productiva, no voy a contestar tu pregunta de la autoridad única en el tema agrario sin el antecedente previo, porque es importante que la audiencia nos pueda comprender este nuevo momento que está viviendo el país. Recordemos que una de las potestades que le da la Constitución de Montecristi al Estado es recuperar esta posibilidad de ser el Estado el que pueda generar el control y la regulación necesaria. Esa es la diferencia entre este Estado débil, este Estado neoliberal que nosotros siempre insistimos, y un Estado fuerte. Yo le escuchaba a varios colegas en la intervención, decían nuevamente este Estado totalitario, este Estado que quiere concentrar todo. No queremos concentrar todo, queremos generar políticas públicas como tiene que ser la obligación del Estado en los sectores estratégicos y en los recursos naturales que la Constitución le da como competencia al Estado. Y creo que ese es el tema fundamental en el tema de agua, en el tema de tierra, en el tema del sector de telecomunicaciones, que son estos recursos naturales y estos sectores estratégicos. Por eso estamos aprobando estas leyes y por eso esta discusión sobre la institucionalidad, que siempre es un poco debatida. Bueno, estamos de acuerdo en la ley, pero no estamos de acuerdo en esta nueva autoridad única que parecería una mega autoridad que va a concentrar una serie de potestades. Recordemos que el tema de la tierra tiene que ser visto como un sector estratégico y el tema de la soberanía alimentaria como una obligación del Estado respecto de sus ciudadanos y ciudadanas. El Estado tiene que garantizarnos el principio de la soberanía alimentaria. Y en esa lógica, sin duda, la autoridad única, la autoridad nacional, juega un papel fundamental. Necesitamos una autoridad agraria que sea la que pueda llevar adelante el desglose de la ley, pero que además pueda generar este control para lograr cumplir la función social de la tierra, para poder cumplir la función ambiental de la tierra, para que se logre hacer la adjudicación, para que se logre hacer, en este caso, los trámites necesarios para que los campesinos, el sector rural, pueda ser el dueño de la tierra. Entonces, esta autoridad nacional tiene que tener una serie de atribuciones que hay que mirarlas y discutirlas. Por ejemplo, Nancy y yo tengo una preocupación. Nosotros no pudimos hacer la intervención en el Pleno, pero ya hemos hecho llegar las observaciones por escrito a la mesa. Como me presentaste, yo pertenezco a la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización y ahí estamos discutiendo la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Esta semana, por ejemplo, estaremos ya en Cuenca haciendo la socialización, abriendo la socialización y ahí recordemos que el tema del uso del suelo es una competencia de los municipios. El artículo 264 de la Constitución le da. Pero en el artículo 5 del proyecto de ley de tierras se habla de que la autoridad nacional tendrá la potestad de, por ejemplo, cambiar la categoría de suelo rural a suelo urbano. Creemos que ahí existe digamos, una contraposición con lo que establece la Constitución en el 264 y con la competencia de los municipios. Van a tener que cruzar textos para que no se quede una ley en contraposición con otra ley y puede esto desorientar. Exactamente, y luego generar ya conflicto en el territorio, porque finalmente la autoridad nacional, sí, es la autoridad nacional, es la autoridad rectora, va a llevar a cabo la rectoría de la política pública, pero eso no significa que tiene que haber coordinación. Por eso la propuesta que estamos haciendo en nuestro texto es que tiene que haber una coordinación con los gobiernos municipales. Yeah. El gran debate en la Ley de Ordenamiento Territorial es cómo esta nueva institucionalidad, que es la superintendencia, en cambio, es la que nos va a decir a los municipios qué hay que hacer. Nosotros hemos dicho, nadie le puede decir a un municipio cómo manejar su uso del suelo, porque es competencia del alcalde y del consejo municipal. Lo que pretendemos es establecer estándares generales para que sobre esos estándares generales del ordenamiento del uso del suelo, los alcaldes, haciendo uso
y atribución de su competencia exclusiva puedan hacer uso del suelo. Ahora, ¿cuál podría ser el perfil de esta autoridad única de las tierras o esta autoridad nacional de la tierra? Mira, yo creo que primero, como todo lo que hemos venido desarrollando, tiene que estar vinculado al sector y conocer. Yo creo que una de las grandes dificultades que hemos tenido durante los últimos años en el Ecuador es que precisamente hemos creído que este es un tema menor. Y al contrario, este es un tema que tiene que estar cruzado, al igual que como tú planteas en el tema legislativo, con otros saberes y con otros conocimientos. Me parece que sí, que debemos conocer el tema agrario, que puede ser un perfil en esa lógica. También tiene que conocer de crédito, también tiene que conocer de cómo generar eficiencia y efectividad en la producción, cómo tecnificamos. Entonces creo que es un tema mucho más integral que nos permita dar esa respuesta que viene buscando el sector rural, que además tiene que estar cruzado, Nancy, con otras dos leyes importantes. Había asambleístas como María Augusta Calle que decía, me habría gustado discutir el código de la tierra, que era un código mucho más integral, que se habló en un inicio, en donde cruces ley de aguas, ley de tierras, ley de semillas, que es uno de los temas que también está pendiente, la ley de comunas, que también es un tema pendiente. Es decir, tiene que ser una cosa mucho más integral, y esta ley de tierras sin duda aporta a esta gran revolución agraria que va a tener otras leyes que ser tratadas, que tienen que ser tratadas todavía en la Asamblea Nacional, como la ley de agrobiodiversidad y la ley de semillas, y también la ley de comunas, que estarían pendientes. Como se nota, realmente una tarea casi sin límite, ¿no? Especialmente cuando se habla de la soberanía alimentaria, el cambio de la matriz productiva, que se habla ya en el fondo de lo que comemos, de lo que nos llevamos hacia nuestros organismos y de lo que eso provoca, además, en nuestra salud. El otro tema que dejamos pendiente en el segmento anterior tenía que ver con la distribución de la tierra. Y decíamos, no puede ser una distribución cualquiera. Tiene que ser con asistencia técnica, tiene que ser con un seguimiento por parte del Estado y con una evaluación permanente también que se le tendrá que dar. Esto abarca y aborda el proyecto de ley, Paola. Está contemplado en el proyecto de ley, ¿Sí? Sin embargo, yo creo que habrán algunos temas que ya por su especificidad no podrán ser contemplados, tendrán que ser desarrollados en el reglamento, y obviamente tanto la ley como el reglamento desarrolla la política pública. Pero sin duda no podemos dejar ese vacío. Yo creo que el tema de la eficiencia, que se ha hablado muchísimo en el debate, sobre todo por los compañeros de la comisión que conocen muchísimo sobre el tema de cómo también vamos mejorando nuestros suelos, cómo vamos protegiendo la calidad de nuestros suelos. Es un tema que también está en el proyecto de ley, que es, yo diría, por primera vez puesto y discutido. O sea, siempre hemos hablado solamente de la redistribución de la tierra como el retaseo, y creo que nos damos cuenta que tampoco el retaseo es una salida. Las unidades productivas familiares, que son las que sostienen, en este caso, la alimentación del país en un gran porcentaje, son las que tienen que ahora ser parte de esta política pública, ser el centro en donde el tema del crédito, el tema de la tecnificación, el tema del acompañamiento que tú planteabas, ser como el eje que recepte todo esto para que podamos mejorar la producción en el Ecuador. Yo creo que eso está contemplado en el proyecto de ley. Sin duda hay que seguirlo trabajando, hay que seguir discutiendo. No está cerrada la discusión a los sectores más bien que estén interesados, que nos escuchan, que acudan a la Asamblea Nacional. Yo creo que la Comisión ha hecho un gran esfuerzo por recoger las distintas miradas, y además ha hecho un gran esfuerzo para que la ley llegue al Pleno, para que la ley ya esté en debate. Esta es una gran deuda que tenemos, y yo creo que aquí es importante reconocer la voluntad política de la Comisión, de Miguel Carvajal, que está presidiendo esta comisión, de todos los compañeros, incluidos los sectores que no son de país, porque aunque la ciudadanía crea que esto no pasa, que hay discusión, hay debate, y sin duda su aporte de los sectores que no están de acuerdo con el régimen, con el gobierno, también son analizados y valorados en los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea. Recordando también que este proyecto de ley une a 5 iniciativas que se presentaron en los últimos 4 o 5 años. También se tuvo que formar un solo documento. Así fue como se trabajó en la comisión y cómo se elaboró el informe correspondiente. ¿El procedimiento qué determina, Paola? ¿Para cuándo podría ya presentarse la convocatoria a consulta prelegislativa? Nancy, me parece importante, antes de contestar tu pregunta, valorar lo que has dicho. Se recoge varios proyectos de ley, porque esos proyectos de ley han sido insumos para poder presentar el borrador ya al Pleno de la Asamblea. Que tuvieron distinto origen, además. Que tuvieron distinto origen. De hecho, conocemos que algunos sectores inclusive han planteado acciones de protección, lo cual
En lo particular y en lo personal me ha penado muchísimo. Créeme que hemos hecho un esfuerzo enorme para que se llegue al debate en el Pleno de la Asamblea, para que la norma se apruebe. Sin duda va a haber diferencias. En democracia hay diferencias. En democracia las diferencias son bienvenidas porque ayudan a mejorar el proyecto de ley. Pero el colocar una acción de protección el día que empezaba el debate creo que también nos deja una sensación de qué es lo que estamos buscando. Como jurídicamente no ha procedido, yo quiero aprovechar el medio de la Asamblea Nacional para invitarle a la gente, a los distintos sectores con los que hemos venido trabajando, no ahora, sino de muchos años atrás, que su preocupación y nuestra preocupación ha sido compartida. Creo que ustedes han tenido, al igual que nosotros, esta necesidad de que la ley venga a la Asamblea, así que son sectores que siempre van a ser bienvenidos. Generemos el debate y la discusión en la Asamblea y hagamos que este proyecto de ley pueda recoger las aspiraciones de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora que toca, en base a la discusión que se realizó en el Pleno de la Asamblea, la Comisión tiene que elaborar, primero, definir los temas del proyecto de ley que estarían afectando los derechos de los pueblos y nacionalidades comunas o comunidades, del pueblo indígena, del pueblo montubio, como se los conoce. Exacto, en el procedimiento, temas sustantivos de los pueblos indígenas, de los pueblos montubios, de los pueblos afroecuatorianos. Ese es como el primer trabajo que hace la Comisión. Ubica estos temas centrales, estos temas sustantivos, como se lo conoce. Luego, sobre esos temas sustantivos se realizan las preguntas. Se hace una serie de preguntas que luego estas preguntas son enviadas a las organizaciones que se han registrado para el debate y la discusión. Eso también es importante. Así que las organizaciones que nos están escuchando, que quieran ser parte de esta consulta prelegislativa, acudan a la Asamblea Nacional. Obviamente la convocatoria del registro se hace a través de los medios con tiraje nacional. Se van a establecer claramente las fechas de convocatoria para que nadie diga: yo no me he enterado, a mí no me han convocado y yo no conozco. Se hará esta publicación, se tienen que registrar las organizaciones y obviamente después se les entregará las preguntas para que ya el debate en territorio sea sobre estos temas sustantivos y sobre estas preguntas que están generando inquietud. Sobre ese trabajo se recogen los acuerdos y los desacuerdos. Los acuerdos entran directamente al proyecto de ley y los desacuerdos tendrán que seguir siendo debatidos para que, en este caso, los 137 asambleístas podamos tomar una postura y una decisión frente a estos desacuerdos, que ese es el rol de la Asamblea Nacional. Y recuerden que para esta consulta prelegislativa la inscripción de las organizaciones son a nivel de primer grado, de segundo grado, de representación provincial. Y si no me equivoco, la última es aquel encuentro en donde participan las organizaciones nacionales, a nivel nacional. Así es, exactamente. Sí. Tiene varios pisos para que pueda recogerse la participación de todos los sectores. Siempre decíamos, los sectores nacionales pueden absorber a los de primero, a los de segundo grado, a los provinciales y no se genera un debate real. Entonces, para que todos puedan tener ese espacio de vocería en los procesos de socialización. Lo que nos va a permitir a nosotros como medios de comunicación de la Asamblea Nacional hacerle un seguimiento y tener la suficiente materia para varios programas de los cuales estamos seguros ustedes van a ponerle gran atención. Estamos hablando, como lo hemos dicho, de la tierra, de la Pachamama, de la comida que nos da la naturaleza. Gracias a la asambleísta Paola Pavón, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, así como del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Nos despedimos de ustedes por unos breves segundos, importantes mensajes y luego estaremos de vuelta para la segunda parte. Ya volvemos.